Los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Es el segundo día hoy que dedicamos al tema del suicidio dentro de la explicación del quinto mandamiento. Habíamos explicado los dos primeros puntos, continuamos a partir del punto 2282. Dice así: si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, el sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Bien, dos afirmaciones, dos párrafos distintos. Me centro en esta primera intervención en el primero. En la gravedad moral de que el suicidio se cometa de una manera que parece que se esté incitando a otros al suicidio, ¿no? O se esté como pretendiendo hacer escuela o reivindicarlo. Es muy distinto el que alguien pues sea víctima y cómplice de su mal moral, pero otra cosa es que intente publicitarlo, ¿no? Intente hacer una bandera de él, incluso reivindicarlo como si fuese un derecho, que es lo que estamos viendo en nuestros días. Vamos a ver, siempre ha habido suicidios, ¿no? Desde luego en mayor o menor grado, que luego hablaremos de esto, En mayor o menor grado, pero suicidios siempre ha habido. Pero quizás lo que es bastante novedoso en la cultura es la reivindicación del suicidio como un derecho de la libertad del hombre, ¿no? Eso es otro tema muy distinto, porque aquí entramos ya en un pecado de escándalo, en un pecado de no únicamente contra la propia vida que Dios me ha dado, no, sino un pecado en el que yo estoy corrompiendo las conciencias y la concepción de la vida, ¿no? En los demás, y con influjos además muy poderosos de medios de comunicación, etcétera, con influjos manipuladores, ¿no? Para que la percepción de lo que es la vida sea distorsionada, ¿no? Sí, claro que esto está ocurriendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, me refiero a una película que tuvo en su momento, que tuvo mucha difusión, aquella película de Alejandro Amenábar, titulada Mar Adentro, en la que querían hacer una especie de reivindicación de Ramón Sampedro, aquel tetrapléjico suicida que se suicidó en Galicia, y bueno, pues que hizo de su suicidio un espectáculo, grabándolo en las cámaras y luego llevándolo al cine, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que el cine o los medios de comunicación, el cine en este caso, pues fue utilizado como una avanzadilla para ir produciendo una inversión de valores morales en la sociedad. Y esto es una cosa que ocurre hoy en día con frecuencia. O sea que en el cine se presentan como si fuese un paisaje habitual de la vida, se presentan situaciones que son verdaderamente nada frecuentes, pero a base de presentarlas como si fuesen el paisaje natural, poco a poco vamos generando esas actitudes en la población. A veces los medios de comunicación se escudan, o las televisiones, etcétera, para justificar sus programas basura, etcétera, se justifican en que ellos en el fondo están recogiendo en la pantalla lo que hay en la calle. Y no es verdad. Ellos están generando en la calle lo que hay en la pantalla. No recogen en la pantalla lo que hay en la calle. No. Generan el problema a base de darlo como algo normal en la pantalla. ¿Es así? Entonces hemos visto también lo que es el cine español. El cine español, por ejemplo, ha hecho una presencia totalmente inflada, hinchada, de que si los travestis, los homosexuales y no sé qué, parece que uno ve ciertas películas de Almodóvar y el otro, y que parece que España está llena de travestis y no sé qué, ¿no? Como si fuese lo habitual entre nosotros. Y con el paso del tiempo se va generando esa realidad, es decir, desde la pantalla pasa a la realidad. Así también pasó, en un cierto sentido, con esta película conocida como Mar Adentro. Es de alguna manera una especie de recurso a una manipulación emotiva, una manipulación emotiva de los espectadores. Y de hecho, cuando aquella película se estrenó,
bueno, pues la clase política afirmó que no estaba en la agenda del gobierno pues introducir ninguna ley de eutanasia ni de suicidio asistido, pero sin embargo ya ha llegado ese momento, claro. Ya ha llegado ese momento, porque primeramente desde ciertos medios de comunicación se manipula, se va trabajando la opinión pública, y luego llegado el momento, cuando ya está madura, después vienen unas legislaciones a rematar la faena, ¿no? Una película en concreto, ¿no? Me centro en ella pues para que veamos un caso práctico, con un mínimo recurso argumental, mínimo, y sin embargo que utiliza mucho lo emotivo, presenta con maestría un melodrama combinado de abundantes golpes de humor, hasta el punto de conseguir que los espectadores lloren y rían al mismo tiempo, y todo eso va produciendo una adhesión emotiva al deseo de suicidio del protagonista. Es decir, se va a través de las imágenes minando lo que es un principio moral, que es que la vida tiene que ser respetada. Bueno, pues también eso se va consiguiendo, ¿no? A través de golpes de risa o de momentos de emotividad se va produciendo una adhesión emotiva. Resulta simpático, para entendernos, resulta simpático el deseo de suicidio, ¿no? Y esto podríamos decir que también se contrarresta haciendo antipático, ridiculizando al que en la película defiende lo contrario. Pues a la familia, al hermano mayor del protagonista, pues se le ridiculiza. Había allí un sacerdote tetrapléjico que visita al enfermo para intentar convencerle de que no se suicide, y bueno, pues se le presenta con ribetes ridiculizantes, ¿no? Pues con unos argumentos infumables que hace antipática su posición, ¿no? Es decir, se está trabajando, es un pecado de escándalo, fijaros bien, es un pecado muy grave de escándalo. Lo grave no es lo más grave ya no es un suicidio personal de alguien, sino que se pretenda hacer de él una escuela. ¿Qué ocurre? Pues que en este caso concreto que estoy presentando, que yo creo que es un poco un caso paradigmático, ¿no? Vamos, aquí nadie si cuestiona el componente patológico, obsesivo de un señor que se suicida y además hace de su suicidio un espectáculo nacional y lo graba en vídeo para que después su suicidio pase y todo el mundo lo pueda ver. ¿Es normal que alguien grabe su suicidio por vídeo? ¿Ese no estará un poco desequilibrado? ¿Se imagina alguno de nosotros que si fuese a suicidarse lo grabase por vídeo para que lo vea tu familia? Pero bueno, eso no es un poco patológico. Y bueno, nadie se cuestiona esto ni cuestionárselo, ¿no? Ni cuestionárselo. Y acaba siendo un espectáculo nacional, ¿no? Y una película a la que se le entregan todo tipo de premios, y aquí está España entregándole a esta película todos los premios habidos y por haber. Y resulta que es una película en la que se ensalza al antihéroe. O sea, resulta que en vez de ensalzar al héroe, como ha sido tradicional, ¿no? En las películas, que había un héroe, un bueno de la película, que era ensalzado. No, aquí se ensalza la figura del antihéroe. Aquí resulta que no es el que lucha por la vida, el minusválido que lucha por la vida. No, es que es el que dimite de la vida y el que decide borrarse de ella y pedir al mundo que es el antihéroe, es el ensalzado. Claro, comparando con él todos aquellos tetrapléjicos o que están en silla de ruedas o lo que sea, ¿no? Que que optan por seguir luchando en la vida, ya no son héroes, ya resulta que son cobardes, ¿no? Son no sé qué, ¿no? Es increíble. O sea, se está produciendo una desmotivación tremenda en la cultura, en otros lesionados, en otros enfermos graves, se está desmotivando, se está ridiculizando la cultura del esfuerzo, la cultura de la superación, la cultura de aceptamos la realidad y la afrontamos. Todo eso se desmotiva, ¿no? Bueno, pues como veis es algo muy grave. O sea, aquí el catecismo en este punto está hablando de que es especialmente grave cuando el suicidio se hace de él una reivindicación o una especie de enseñanza ante los demás. Los escasísimos argumentos con los que Alejandro Amenábar en aquella película de Mar Adentro no pretendió justificar el suicidio asistido se reducían a tres, que los voy a comentar. Eran como tres eslogan
tres eslogan, como tres lemas que se repetían, ¿no?, en la película. Desde luego en la película había muy poco, como suele haber en estos casos, muy poco debate, muy poco argumento y mucha manipulación emotiva, ¿no? Pues músicas de fondo que producen emociones, que te hacen saltar las lágrimas, que no sé qué, o sea, poco argumento y mucha emotividad, ¿no? Pero los tres argumentos principales de aquella película, pues yo recuerdo después de verla que yo los reduje a tres, porque es que no había más, ¿eh? El primero era un lema que era repetido continuamente, era no me juzgues, ¿no? Pues decía quien se iba a suicidar. A mí no me juzgues. Paradójicamente, el guionista había recurrido a aquella máxima del Evangelio de Jesucristo que prohíbe juzgar al prójimo. Pero lo hace adulterando el sentido original. En este punto 2282 sobre el suicidio, en la primera parte hemos hablado de la gravedad de hacer del suicidio un escándalo hacia los demás, es decir, una provocación, una incitación a que la vida no sea respetada, una reivindicación del suicidio. En la segunda parte, el segundo párrafo, tiene otro matiz muy distinto. Dice, trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento, de la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Bueno, una cosa es ese tipo de suicidio que hoy en día existe, que parece que se ha hecho de él una reivindicación liberal del hombre autónomo, y otra cosa es un suicidio que ha existido siempre, en la gran mayoría de los casos, muy condicionado por trastornos mentales y por trastornos psíquicos. Que eso hay que decirlo, que los sacerdotes tenemos la experiencia de que en la mayoría de los casos que hemos atendido de personas que se han suicidado, familias que hemos intentado ayudar y consolar, funerales que hemos celebrado de personas que se han suicidado, tenemos una experiencia, vamos, que yo creo que todos los sacerdotes que me escuchan compartirán conmigo de que hemos sido testigos como los trastornos psíquicos están detrás de la gran mayoría de los suicidios, ¿no? ¿Qué tipo de trastornos son los principales que pueden provocar suicidios? Depresiones mayores, que se dicen, depresiones mayores, otro tipo de trastornos de personalidad, ¿no?, que son más bien sobre todo las esquizofrenias, psicosis, trastornos bipolares, y también otro tipo de trastornos de ansiedad, ¿no? Quizás podrían ser los tres grupos principales, ¿no? Con respecto a las depresiones mayores, pues suelen ser, ¿no? Incluso dicen algunos psiquiatras, pues así algún conocido, algún amigo psiquiatra con el que también le he hecho esta pregunta, pues me ha dicho que posiblemente las depresiones mayores puedan llegar a ser la causa principal, o la más numerosa de los suicidios. Las depresiones mayores. Con un matiz, y es que algunas de estos suicidios se suelen provocar paradójicamente en el momento en el que una persona parecía que salía de su depresión. Es curioso este tema, porque cuando una persona está en plena depresión, igual queda tan desinhibida, está tan, digamos, afectada por la depresión que ni siquiera tiene la fuerza o el arresto de recurrir al suicidio, y cuando quizás la familia o el médico pensaba que ya había comenzado a aliviarse, etcétera, en ese primer momento de alivio, pues puede llegar a ocurrir que en ese momento se produzca el suicidio, porque se ve con más capacidad de actuar más, ¿no? Lo cual quiere decir, pues, que hay que tener cuidado en el cuidado en el cuidado de estos enfermos. Hay que estar, pues, un poco vigilantes a esto, ¿no? De no dejar de acompañar a una persona en el momento en que comienza a salir de la depresión, sino estar un poco cerca de ella, ¿no? Pero es otra. Yo también lo he conocido en mi vida de sacerdote, que a veces justamente una familia ha sufrido mucho, pues cuando un hijo suyo ha tenido una depresión, pues, profundísima, y justamente cuando el psiquiatra le dice que bueno, pues que ya pueden comenzarle a dejar solo, ese primer día, ese segundo día, se produce un suicidio ante, imaginaros el disgusto tan grande de la familia, ¿no? Incluso algunos psiquiatras dicen que hoy en día hay que tener cuidado porque puede ocurrir que algunos antidepresivos que existen produzcan un alivio muy, muy rápido, ¿no?, en la sensación de depresión, se sale de ella y resulta que el enfermo en ese momento paradójicamente se ve con una depresión medio curada y con capacidad de suicidarse cuando antes, al estar tan depresivo, no tenía esa capacidad, ¿no? Bueno, pues lógicamente, pues quien hace un acto bajo este
bajo este condicionante tan grande, todos somos conscientes de que su libertad está muy aminorada, ¿no? Y su responsabilidad moral, ¿no? Evidentemente. También es muy frecuente, son bastante frecuentes los suicidios bajo trastornos de personalidad como esquizofrenias. El esquizofrénico siente de alguna manera que todo el mundo está contra él, El psicótico ve cosas, percibe cosas que no son reales, pero las vive con una gran realidad, y con frecuencia son enfermedades que quien las padece, él no se siente enfermo, ¿no? Él no se siente enfermo, y por lo tanto es un candidato a no recibir la medicación, o a rechazarla, o a entrar en engaños y no recibir esa medicación hasta el final. Por cierto, aprovecho para hacer también así una pequeña cuña de que tenemos también que asumir, es muy importante que nos eduquemos los cristianos en la espiritualidad humilde de reconocer nuestros límites y admitir una medicación. O sea, cuando a alguien le dicen que tiene pues un trastorno, y él igual no lo ve, pero le dicen, sí, tienes un trastorno y debes de tomar esta medicación. Qué importante es que seamos educados en la humildad de no pretender ser autosuficientes, ¿no? En admitir un consejo, en admitir también una autoridad en el médico. Decir, Señor, yo me puedo equivocar, pero bueno, si este médico que tú has puesto en mi camino, pues me da una medicación, yo también creo que hay un principio de autoridad, o sea, voy a obedecer, el que obedece no se equivoca. O sea, también es importante esto, hay que ser muy humilde para reconocer que alguien me dice que estoy enfermo mentalmente. Hay que ser muy humilde, porque claro, si me dicen que tengo diabetes, pues eso parece que no hay que ser muy humilde para reconocerlo, es que bueno, basta ver el aparatito lo que marca, ¿no? Pero claro, cuando me dicen que tengo una esquizofrenia, hay que ser bastante humilde para aceptar eso. O sea, tenemos que, yo diría, fomentar mucho una espiritualidad de la humildad en el reconocimiento de la realidad, que a veces precisamente uno no la percibe y es percibida desde fuera. Y hay que ser muy humilde para eso. Bueno, pero también evidentemente esto, quien está bajo esa enfermedad, pues está muy condicionado en su libertad por ella, ¿no? Trastornos de ansiedad, también muy frecuentes en nuestra sociedad, ¿no? Que igual es un poco lo que hoy en día está más difundido, más de moda, por el estrés de vida que vivimos, porque estamos en una sociedad muy desequilibrada y desequilibrante. Los trastornos de ansiedad pueden provocar suicidios, pero sobre todo los trastornos de ansiedad suelen ser los que provocan intentos no consumados de suicidio. Eso suele ser una diferencia, que generalmente hay unos intentos de suicidio que son más pues por llamar la atención, por etcétera, ¿no? Que están provocados más por trastornos de ansiedad. Suele ser un poco lo típico también de estos casos, ¿no? Yo me hago también una reflexión, ¿no? Bueno, perdón, una cosa que me he saltado. Que me he saltado es la siguiente. Aquí, aparte de los trastornos psíquicos, también el catecismo habla de que a veces puede haber un temor al sufrimiento o a la tortura, que a una persona le bloquee hasta tal punto, ¿no? que le puede llevar al suicidio, temor al sufrimiento, temor a la tortura. Alguien, pues eso, imaginaros un preso que va a ser interrogado, va a ser torturado, y a veces han ocurrido suicidios en esos contextos que no son justificables, por supuesto, pero sí ocurren ante un temor tremendo ante la tortura, etcétera, ¿no? O sea que la afirmación del catecismo es que todas estas causas y motivos pueden disminuir la responsabilidad del suicida, disminuir incluso yo diría que hasta incluso anular en algún caso, porque cuando una enfermedad es grave, alguien puede llegar a perder totalmente su libertad en ella. Pero yo un poco el comentario que quería hacer es el siguiente, ¿no? El hecho de que el número de suicidios tenga lugar, crezca en las sociedades del bienestar. Esto es curioso. Esto es muy significativo, ¿no? Para hacer una radiografía y un diagnóstico. El hecho de que los países nórdicos, que son aquellos que tienen la sociedad del bienestar pues más perfeccionada, donde la calidad de vida, ¿no? Pues es más alta, en los países nórdicos es en los que tiene un tanto por ciento de suicidios más alto del mundo, ¿no?
o el hecho de que nuestras sociedades actualmente, pues en España hay un índice de suicidios muy superior al que había hace 30 años, pero vamos, muy superior. Y se ocultan muchos datos para intentar no generar una especie de obsesión colectiva. Se ocultan muchos datos. Son datos que no se hacen públicos, pues, para no generar una especie de suicidio de contagio, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo lo explicamos? Porque, vamos a ver, en África hay muy pocos suicidios, ¿eh? En África hay muy pocos suicidios. Fijaros cuántas veces decimos, pero fíjate esa gente que desgraciada en África y cómo permite Dios aquello y esto, y fíjate la gente cómo muere de hambre, ¿no? Y esto y lo otro. Sí, pero no se suicidan. Continuamos con esta edición del Catecismo en la que estamos hablando. Concluimos hoy el apartado sobre el suicidio. Nos falta el punto 2283, que dice: no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado, por caminos que Él solo conoce, la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Es decir, el último punto aborda el problema de la responsabilidad moral de las personas que se han suicidado. Ciertamente, si objetivamente hablando el suicidio es un pecado muy grave, y entonces alguien muere justamente, ¿no?, pues habiéndose suicidado, claro, uno podía sacar la conclusión, luego el que se suicida se condena. Bueno, pues ya veis que la Iglesia no lo dice así. El que se suicida se condena, no cabe decir tal cosa. Es verdad que yo a veces suelo decir, ¿no?, pues por ejemplo, igual cuando un terrorista ha muerto poniendo una bomba, ¿no?, dice uno, madre mía, vaya muerte. Morir queriendo matar a los demás, ¿no? O sea, parece que es una muerte, no se puede tener un escenario más contrario a lo que uno desea que sea una buena muerte, ¿no? Bueno, ese es un caso más extremo todavía, yo creo, ¿no? El del terrorista que muere allí intentando matar a los demás. Pero bueno, el caso de una persona que se suicida, cabe afirmar, ¿no?, que su situación le hace reo de una condenación eterna. Y dice aquí el Catecismo, no, nosotros no desesperamos de la salvación. En primer lugar, por lo que hemos dicho, de que nuestros actos, o sea, para que un pecado sea mortal, hace falta que haya libertad, plena libertad y consciencia. Y de estas enfermedades de las que hemos hablado hace un rato, muchas de ellas están afectando la libertad del acto, incluso la consciencia, ¿eh? A veces la libertad y otras veces la consciencia. Y eso en gran parte sino que aminora la responsabilidad moral, ¿no? Incluso puede llegar a suprimirla. Y luego, en segundo lugar, también porque nosotros no somos conscientes de la capacidad de arrepentimiento que puede tener una persona en el momento final de su vida. Tampoco somos conscientes de eso. Existen algunos casos paradigmáticos, ¿no? Uno de ellos referido al cura de Ars y algún otro referido al padre Pío, a San Pío de Petralcina, ¿no? El caso del cura de Ars es muy conocido. Es muy conocido cuando una mujer, sabéis que él fue un sacerdote, patrono del clero católico, por cierto, pero que él tuvo una vocación y un don de Dios muy especial para el confesionario, hasta el punto de que Dios le dio muchas veces una capacidad, una visión de conocer los pecados del penitente. Y él conocía, Dios le daba ese don en algunas ocasiones, ¿no? Pues un don místico, ciertamente. Y ocurrió que una mujer humilde, llena de dolor porque su marido había muerto, se había suicidado, abrumada por una pena que no conseguía arrancarse del corazón, aquella mujer recurre al cura de Ars, ¿no? Le contó su dolor, le contó su angustia, su marido se había tirado del puente, ¿no?, y se había suicidado y no conseguía descansar tranquila, ¿no? Se habría condenado su marido. Y fue impresionante pues la respuesta del cura de Ars, ¿no?, que le dice: no temas, tu marido no se condenó. Entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. Esa fue la frase que el cura de Ars le dirigió, ¿no?, él en ese don místico que tenía de conocer las almas. Entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. ¿A qué se refiere? Bueno, aquella mujer recibió un gran consuelo en esas palabras y entendió que Dios también le había dado pues una respuesta, ¿no?, en aquel santo místico.
pues que para Dios no hay tiempo, no hay imposibles, y nosotros tampoco no somos conscientes de, en ese momento de agonía, hasta qué punto puede estar teniendo lugar una oportunidad de conversión, de arrepentimiento, en el mismo momento de agonía. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? La posibilidad de arrepentimiento interior existe. El otro caso también tuvo lugar, pues en San Pío de Pietrelcina, pues vivió otro caso muy parecido al anterior. Esto fue una chica de Florencia que pues se había tirado del puente Vecchio al río y allí pues había fallecido, y su hermana vivía atormentada también por este pensamiento, ¿no? En aquel momento ella recurrió al Padre Pío, que era muy famoso, San Giovanni Rotondo, pues sus dones místicos, y curiosamente aquella joven, que era totalmente, jamás había ido a San Giovanni Rotondo, acercándose a aquella iglesia, que jamás había entrado en ella, ¿no? El Padre Pío, cuando le vio sin haberla jamás visto, le dijo estas palabras: del puente al río hay unos segundos. Y no le dijo más, ¿eh? También ha sido estos casos que hemos conocido, pues sorprendentes, ¿no? Decir, bueno, si el Padre Pío no le conocía a esa joven, ni sabía que había tenido ese problema en casa, ni sabía que su hermana se había suicidado, ¿no? Y sin embargo, recibió la luz de Dios para decirle... Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo Domi. Adelante, le escuchamos. Agradezco mucho que me acepten la llamada. Sí. Y agradezco también a la Virgen María el haber facilitado todo este servicio, ¿no? Uh-huh. Porque me siento muy ayudada por todos los programas que ofrece esta radio. Uh-huh. Yo lo que quería era aportar un poco mi experiencia acerca de lo que el catecismo dice sobre los suicidios, sobre todo de las personas que enferman psicológicamente. Al igual que usted ha dicho, en esta sociedad hay una falta de respeto a la vida, tanto en uno mismo como para los demás. Yo que tengo una hija que lleva todo un proceso desde hace 6 años, metida en psiquiátrico y tratada por psiquiatra, y puedo decir, ella nunca intentó suicidarse, pero sí es verdad que a lo largo de mi vida he visto a personas que se han suicidado, y pienso que al igual que el cáncer lleva a la muerte del paciente, la persona con depresión o con trastorno psíquico le lleva a quitarse la vida por sí misma, pero es causa de no sería ella responsable, sino es la misma enfermedad que le lleva a ese acto, porque no son ellos, son personas diferentes que pierden un poco la conciencia de sí mismos. Entonces yo nunca podría entrar en hacer juicios, ni incluso creo que la Iglesia podría pronunciarse. Yo veo que también se dice que confianza plena en el profesional, y la experiencia mía con respecto a mi hija es que hay que dudar mucho de muchísimos profesionales que son ellos mismos los que han cortado con el principio vital espiritual de la vida del ser humano. No quieren saber nada de Dios ni de nada espiritual. Por lo tanto, hay que discernir en qué profesional se pone la confianza, porque los diagnósticos que se están haciendo y los lugares donde se están llevando hoy día a estas personas son terribles. No solamente ellos están cargando con una enfermedad tremenda que muchas veces son causadas por los mismos tratamientos, sino que también por los malos actos de las personas que están teniendo que cuidar de esas vidas, que lo único que hacen es favorecer la muerte y el daño psicológico y moral de estas personas que por desgracia se pone la vida y el cuidado y la terapia en sus manos. Tendría que cambiar muchísimo la mente, la conciencia no solamente social, sino ya a nivel de salud, sobre todo en este campo de la salud mental, por parte de los profesionales y de las personas que están cuidando de estas personas que se les mete ahí a veces con la mejor intención, pero realmente se acaba su vida, ¿no? Muchísimas gracias, le damos gracias por su intervención. Yo, sobre todo de su testimonio, quiero subrayar esta insistencia que ha hecho la oyente en la importancia
de que los médicos psiquiatras y los profesionales de la medicina que van a tratar también una enfermedad psicológica, psiquiátrica, pero que afecta también, ¿no?, al sentido de la existencia, es imposible desligar una cosa de otra, que sepamos también buscar profesionales, cuando vamos a hablar de estos temas, que sepamos buscar y discernir aquellos profesionales, como ha dicho ella, que no hayan cortado con el principio vital de la vida, del sentido de la existencia dada por Dios. A mí me parece importante que cuando un enfermo va a tener un tratamiento que es muy serio y va a afectar también a su concepción de la vida, que discernamos si el médico en el que vamos a poner, en cuyas manos no vamos a poner esa terapia, tiene también esos principios espirituales, porque de lo contrario puede, ¿no?, meterle a un enfermo en un callejón sin salida, ¿no?, haciéndole también, incluso, yo en alguna ocasión lo he conocido, cómplice de sus propias dudas, cómplice de sus propias dudas, ¿no? La psiquiatría, la psicología y la religión tienen que ir de la mano, tienen que conjugarse ambas tres, psiquiatría, psicología y terapias, ¿no?, y al mismo tiempo también la espiritualidad, la religión. Las tres tienen que ir conjugadas, de lo contrario, si no existe ese trabajo en equipo, podemos al mismo enfermo proyectarle nuestros problemas. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí. Buenos días, le escuchamos. Al margen de la película de Almenábar, sí, yo creo que estas personas apoplejicas, que tienen apoplejía total, que están recluidas en casa tantos años y que a través de una ventana solamente ven y sin ventana, bueno, yo hago un llamamiento al gobierno, a la seguridad social, a todos los sanitarios que puedan llevar a estas personas, sacarlas de casa en un carrito, en una camilla, lo que sea, pero tanto paro que hay, yo creo que estas personas, de no ser muy creyentes, se aboca al suicidio o, bueno, no sé si me explico. De acuerdo, sí, le entiendo. Yo creo que además también usted está diciendo que evidentemente es muy importante el condicionamiento del que estamos rodeados, ¿no? Al final yo creo que el mayor estímulo para la vida es el amar y el ser amado. Eso es el mayor estímulo. Y es mucho más fácil a una persona darle un medicamento que darle sentido para que viva. Es mucho más fácil, ¿no? Y claro, una concepción de la persona humana y una antropología que entiende que el hombre es únicamente pues un animal más evolucionado, tiende a solucionar todos los problemas con una pastilla. Pero es que hay cosas que necesitan un sentido de la vida, ¿no? Y necesitan entrega y necesitan amor, ¿no? El mayor estímulo para la vida es el amar y el ser amado. Luego, bien, yo creo que también usted ha hecho un llamamiento a las instituciones, a las administraciones, también a nosotros mismos podremos hacernos, ¿no? La misma pastoral de la salud. La pastoral de la salud, uno de sus retos principales es el acompañamiento de los enfermos, que a veces algunos no se dejan acompañar, y ese es su drama también, su drama de necesitar compañía y no querer tenerla. ¿No? Es una contradicción interior, pero que no hay que desalentarse ante esa contradicción y hay que ver las formas de poder entrar, ¿no?, en esa necesidad que todos tenemos. Adelante, hemos pasado un nuevo oyente. Buenos días. Mira, sí. Yo tengo un hijo que tiene esquizofrenia. Uh-huh. Entonces, a mí me han dicho de que las enfermedades mentales no son enfermedades, que son espíritus